Nos vamos a enlazar hasta Washington con Ariel Mutsatsos, corresponsal de Noticieros Televisa y de Foro TV. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya oficialmente Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Y qué vemos? Vimos, o lo que estamos viendo es que no varió nada desde prácticamente aquella noche, el primer martes de noviembre, Ariel. Sí, yo creo que eso fue lo más destacable, Raimundo. Buenos días ya al auditorio. Yo creo que eso fue lo más destacable. Era de esperarse que variara un poco, que algunos de los estados que todavía permiten a sus electores irse faithless, sin fe, que sería como irse rebeldes, y que le dieran la espalda a la voluntad popular y votaran por quien su criterio dictara, lo hicieran. Ocurrió en 2016, por ejemplo, no es muy común, ha ocurrido muy pocas veces en la historia de Estados Unidos, pero ocurre. En 2016 ocurrió que un par de electores se fueron para Hillary Clinton y viceversa, pero se esperaba que obviamente con todas estas semanas en las que Donald Trump estuvo haciendo la camita, como se dice coloquialmente, y estuvo preparando el terreno para cantar fraude electoral después de las elecciones, pues que esto influyera, como ha influido en sus bases y también en los electores. Por cierto, en los estados columpio, electores republicanos, y que pues alguno de ellos dijera, no, me voy a ir por Trump. Lo esperábamos, no esperábamos, por supuesto, que 37 electores se voltearan, pero sí esperábamos que hubiera alguno, y no hubo nadie. El resultado electoral fue impecable en términos de la fidelidad con la que retrató el resultado de la noche electoral y de la jornada electoral, que en esta ocasión duró varios días, sobre todo por los millones y millones de personas que votaron por vía correo y también en las casillas de manera anticipada. Así que ya hay presidente electo, ya le podemos decir presidente electo sin el virtual, a Joe Biden. Y ahora los siguientes pasos son dos que, ojo, no hay que desestimarlos, hay que seguirlos de manera cercana, porque quizás, no sé si estés de acuerdo conmigo, así como el día de ayer, en esta ocasión se siguió con mucho interés. No suele ocurrir así en cada una de las elecciones, porque normalmente la gente confía en la proyección de las cadenas, en que el presidente en turno o uno de los candidatos concede la victoria al otro, y hay todo este tipo de señales de confianza. En esta ocasión no las hubo, y por lo tanto quizás también sea interesante ver qué pasa en la sesión del 6 de enero. El primer día laboral de enero va a tomar posesión el Congreso de Estados Unidos, la nueva legislatura, y el 6 de enero el vicepresidente Mike Pence, en su calidad de presidente del Senado, que legalmente también el vicepresidente de Estados Unidos es el presidente del Senado, va a encabezar la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, la sesión conjunta del Congreso, para cantar, como se dice aquí, los resultados que están ahora viajando por vía correo seguro en sobres a el vicepresidente Mike Pence, de cada uno de los 50 estados. Es decir, lo que sucedió ayer se puso en certificados por sextuplicado. Se van a distintas autoridades los duplicados, pero el primero, el más importante, se va al vicepresidente Mike Pence. Y él va a abrir cada uno de estos 50 certificados con ayuda ahí de algunos funcionarios, y es todo un protocolo, el 6 de enero en esta sesión conjunta que es específicamente para esto, y va a decir quién fue ganando y cuántos votos electorales en cada estado. Es decir, va a repetir lo mismo que ya supimos ayer, pero ahora de manera oficial, para extenderle una constancia con la cual pueda el presidente electo Joe Biden tomar posesión el 20 de enero. Tiene sus bemoles esa sesión, por supuesto ya no se espera que ocurra nada, pero será muy interesante ver si el presidente Mike Pence lleva la sesión pues como la han llevado sus antecesores, y si esto termina sin ningún tipo de contratiempo. De todas formas, ya hoy es oficial, ya no hay reversa. El ganador oficial de las elecciones desde ayer en el colegio electoral es Joe Biden, Raimundo. Oye, Ariel,
junto pero no revuelto, creo que no puedo dejar de preguntarte el caso del anuncio de Marta Bárcena de su pronta jubilación en unos meses. ¿Por qué me parece que es muy importante? La embajadora Bárcena, que tiene un larguísimo y muy brillante historial en el Servicio Exterior Mexicano, le recomendó al presidente López Obrador desde el mismo día de la elección presidencial que lo felicitara. Por supuesto, el presidente, como ya lo sabemos, la bateó a ella y a otros tantos que le pidieron lo mismo. Y todavía ayer dijo que le había dicho al presidente López Obrador que era conveniente, que era prudente hablar al presidente electo Joe Biden, quizás después de que rebasara los 270 votos del colegio electoral, que dije hace unos momentos, fue a las 4:30 de la tarde, hora de México, después de California. Y no pasó. ¿Quién sabe si hoy lo diga? Seguramente hoy va a decir algo, pero hasta Vladimir Putin, bueno, hasta los líderes republicanos se le han adelantado al presidente López Obrador. Pero aquí voy a otro punto. La embajadora, bueno, sí tiene 4 décadas en el servicio exterior, pero no es una mujer vieja. Es decir, para lo que son estos cargos en el servicio exterior mexicano y sobre todo para lo que vale la experiencia, pues es una diplomática todavía con un potencial y un trabajo que podría hacer para este país de muchos años, Ariel. Y de lo que leímos que ella colocó en su cuenta de Twitter, me parece que es como un asunto de dignidad, que ella está renunciando por un asunto de dignidad. ¿Por qué? Por todo el ridículo que tuvo que hacer por culpa de obedecer a su jefe, por las presiones permanentes y el hostigamiento que hay de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué sabemos, Ariel, ahí en Washington, in situ, de estas motivaciones de la embajadora Bárcena? Sí, a ver, ella, como dijo en Twitter, dijo que era una decisión personal y la está, como buena diplomática, pues atribuyendo a razones personales de retiro y todo. Pero yo coincido en general con lo que dices. Yo creo que hay varios factores que han jugado. El primer factor es precisamente el no haber sido escuchada en términos de la felicitación a Joe Biden, pero también en otros episodios que me parece fueron importantes. Ella ha comentado que a través de personas cercanas a ella nos hemos enterado que pues ella avisó que el intentar o buscar quitarle inmunidad a los agentes de la DEA podría ser algo que levantara muchas cejas en Estados Unidos en términos de la cooperación internacional. Y ha habido otros avisos de parte de la embajadora en circunstancias anteriores. Lo que también es cierto es que en la mayoría, no sé si en todos, porque tampoco estoy enterado de cada una de las cosas que se han avisado, evidentemente, pero en la mayoría de esos avisos, la posición, curiosamente, de Cancillería y del canciller ha sido la misma. Es decir, le han también recomendado al presidente, hasta donde estoy enterado, el canciller recomendó también en su momento al presidente que felicitara a Joe Biden. Entonces, en ese sentido, la embajadora ha percibido que cuando una recomendación no es tomada, no pasa nada, ¿no? Cuando 2 recomendaciones no son tomadas, no pasa nada. Pero cuando las cosas que recomiendas son sistemáticamente ignoradas o por lo menos no son seguidas, entonces ahí lo que hay es una discordancia ya en términos de la visión de la relación bilateral y de cómo llevar la relación con Estados Unidos en los diferentes temas. Y ahí es donde me parece que la embajadora está sintiendo que ya no es útil o que el momento ya está implicando que no tiene el apoyo en términos de la visión que tenía del presidente antes. En términos también hay otro factor que tú mencionaste que es importante. No sé, quizá tú sí, pero yo no sé qué fue primero.
si los golpes de Cancillería, de algunas personas en Cancillería por debajo de la mesa a Marta Bárcena, o los golpes de Marta Bárcena por debajo de la mesa a Cancillería. Parecería que lo que detonó las cosas es que Javier López Casarini, un consultor y funcionario cercano al canciller, estuvo operando algunas cosas mientras Marta Bárcena llegaba, mientras era confirmada por el Senado en México. Lo estuvo usando un poco de representante personal en Estados Unidos y eso no cayó bien. Después dicen, yo no tengo esto confirmado, pero me dicen que lo dejaron todavía un tiempo mientras Bárcena estaba aquí ya como embajadora, y eso pues por supuesto a la embajadora no le cayó bien, y es parte de por qué ha habido este desencuentro constante entre Cancillería y la embajada. Pero luego hay también otras cosas. Hay quien dice que la embajadora quería a la Cancillería, y en un principio pues estaba el senador Héctor Vasconcelos, me parece que es, no sé si se me está olvidando el apellido. Es correcto. Perfecto, Raimundo, gracias, te iba a decir, ayúdame. Héctor Vasconcelos estaba perfilado para la Cancillería, anunciado por el presidente, y después vino el cambio en el ánimo del presidente hacia Marcelo Ebrard, y eso no le habría caído bien a la embajadora, porque la embajadora entendía que en un principio el presidente le hubiera prometido a Héctor Vasconcelos la Cancillería, pero en un segundo momento pues no habría entendido tanto que no le diera la Cancillería a ella cuando había cambiado de parecer respecto a quién sería el canciller. Lo que también es cierto es que el presidente habría considerado que nombrarla embajadora no tenía ningún problema ético ni de nepotismo, porque hay que recordar que evidentemente el esposo de Marta Bárcena, Agustín Gutiérrez Canet, que también fue embajador en su momento, pues es el tío de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, y el presidente López Obrador, por lo tanto, es familiar, digamos, político, aunque sea, de Agustín Gutiérrez Canet, y por lo tanto de la embajadora, y esas son consideraciones que el presidente en su momento habría hecho para no nombrarla canciller. Ve tú a saber cuál de todas estas cosas influyeron más. Lo que sí es cierto es que todo esto construye ahí una suerte de cuentas o de facturas internas mentales, tanto en la Cancillería, en el canciller en concreto, como en Marta Bárcena, que después ya a la hora de estar cada quien y cada uno en su puesto, pues empezaron a construir una relación con desencuentros y todo, que a pesar de ello funcionó, y funcionó bien durante varios meses, tengo entendido, pero que en el ánimo personal pues no funcionó como tal. Y si a eso le agregas los factores de que el presidente ya no está escuchando a la embajadora en sus opiniones o en sus recomendaciones, que también, repito, han sido las del canciller, y lo digo pues porque también hay que tener eso en cuenta, para lo que pueda traer el futuro, pues entonces evidentemente allí hay de parte de la embajadora un cambio de decisión personal al respecto. Pues sí, sí, Ariel, creo pues que también el hecho de que la embajadora haya puesto este tuit significa que quiere dejar muy claro que fue su decisión. Eso sí me queda clarísimo, ¿no? Ahora, ella quiere dejar muy claro que fue su decisión. Ahora, Ariel, pues son quizás algunos de esos factores o todos los factores. Ya veremos, porque esto sí es algo muy importante. Yo creo que son todos. Muy importante. Vamos a esperar que la próxima designación que haga el presidente sobre quién representa a su gobierno y a este país ante la Casa Blanca, pues sea un nombramiento profesional, y que no vaya a ser como los nombramientos que hace el presidente López Obrador. Ariel, muchísimas gracias, muy buen día, síguete cuidando. Ya están sonando algunos nombres. Muchas gracias, muy buenos días.